Muy buenas noches y bienvenidos un jueves más a Soria en Serio. Para hoy traemos un programa en el que vamos a tratar un abanico de temas, repaso y actualidad con el secretario del Partido Socialista Provincial, Luis Rey. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido en primer lugar a este plató que estamos estrenando hoy contigo. Bueno, pues es verdad, enhorabuena por el nuevo formato, por el salto de calidad que habéis dado, ¿no? y por apostar por lo local, ¿no? Por la información de lo local, que al final tiene para muchas vecinas y vecinos mucho más interés que el ámbito nacional, del que a veces acabamos algunos saturados, ¿no? Nos gusta lo cercano, ¿no? Conocer lo cercano y en ese sentido enhorabuena y mucha suerte en Claro que sí, muchísimas gracias, Luis. Además, nosotros siempre decimos que esta es la tele de todos los sorianos, también le decimos que aquí tiene la casa para cuando usted quiera. Bueno, pues muchas gracias, un placer estrenar el formato y el set, ¿no? Le hemos presentado como secretario del Partido Socialista, pero hace muy poco, hace justo un mes, se cumple esta semana, dio el salto a ser senador de la Cámara Alta, después de que Pilar Delgado tuviese que abandonar por problemas familiares. Bueno, pues estas cosas que a veces pasan en política, ¿no? Es decir, cuando elaboramos las listas siempre se buscan suplencias a las listas y lo acabamos de ver ahora en el autonómico también, ¿no? Es decir, con la salida de Virginia a la delegación de Castilla y León, ¿no? O un poquito antes con la salida de Pilar y mi entrada en el Senado, ¿no? Bueno, yo creo que es un cambio, no digo un cambio de vida, ¿no? Porque al final todo forma parte del mismo núcleo y uno se va al Senado para trabajar también para Soria y eso es lo que buscamos, ¿no? Pero bueno, un cambio de formato, ¿no? De cambio de escenarios, cambio de personas con las que contactas, aunque es verdad que hay muchas conocidas, ¿no? Y como he dicho desde el inicio, ¿no? Una manera de tratar de reforzar el trabajo del Partido Socialista, el que ya venían haciendo magníficamente también Pilar en el ámbito nacional, ¿no? Javier Antón, Jesús Manuel y Pilar entonces, tratando de reforzar un poco ese trabajo, porque se va a cocer mucho, ¿no? En Madrid, se va a cocer mucho desde el Gobierno de España con los fondos europeos, ¿no? Con las ayudas que van a venir, con estas ayudas de funcionamiento que tienen que venir a Soria, Cuenca y Teruel, ¿no? Es decir, hay un escenario, un marco de trabajo, yo creo, y de oportunidades fantástico ahora con este Gobierno, ¿no? Para trabajar, y a eso es a lo que me sumo, ¿no? A trabajar para Soria, a echar una mano en Madrid, ¿no? Pero fundamentalmente a trabajar para Soria, ¿no? Y a reforzar ese trabajo para Soria, ¿no? Vamos a desglosar ahora a lo largo de la noche algunos de esos temas que acaba de pronunciar. Yo quería que viese en pantalla ese momento en el que Pilar Delgado se despedía en rueda de prensa. Hay que priorizar en la vida y creo que ahora mi familia me necesita a su lado y es por ese motivo que he tomado la decisión de renunciar al acta de senadora. Al ser suplente de la lista de Pilar en el Senado, de Pilar Delgado, al ser el primer suplente me toca asumir esa responsabilidad en el Senado, responsabilidad que va a implicar seguir trabajando, espero hacerlo también como lo ha hecho ella, ¿no? Con la misma intensidad y fuerza para reforzar y que todos estos proyectos sigan saliendo adelante para la provincia. Bueno, y que dado ese momento, fue difícil, imagino, para Pilar, ¿no? Despedirse ese día. Sí, fue un momento muy, yo creo que muy emotivo, muy distinto, muy bonito también en política, ¿no? Es decir, ella prioriza lo personal sobre lo político, ¿no? Sobre la política que tanto dicen que atrae, ¿no? Bueno, pues ella ha priorizado lo personal sobre lo político. Me consta, porque tuvimos ejecutiva el martes y ella nos acompañó en la ejecutiva, que salió corriendo, es decir, que sus ocupaciones personales le llevan mucho rato, y me consta igualmente que va a seguir vinculada a este partido, ¿no? Yo creo que ha hecho un trabajo fantástico, es una extraordinaria persona, aparte de su tarea como política, ¿no? Creo que es una extraordinaria persona y no nos conviene como Partido Socialista perderla, ¿no? Porque gente de ese calado, personas de ese calado, no conviene que sigan vinculadas, ¿no? A un proyecto político que tiene que ser el proyecto político de todos, ¿no? ¿Le dejó algún consejo? Bueno, muchos, ¿no? Muchos en cuanto a política, muchos. Es verdad que uno ya es veterano, ¿no? Y ya
bueno, la manera de funcionar en las instituciones, en los distintos estamentos públicos ya la conocemos. Hacemos una reunión todos los lunes de coordinación de todas las áreas del partido todos los lunes, con lo cual un poco la mecánica y el funcionamiento lo conozco, pero sí me dejó algún consejo, incluido el de hospedaje, ¿no? en Madrid, ¿no? Es decir, pero de cómo funciona aquello. Y por cierto, dejó mucho cariño en Madrid, ¿no? Porque lo primero que hicieron cuando llegué es que las compañeras y compañeros en el Senado, ¿no? Es que le diera recuerdos y que le dijera a Pilar que tiene que venir un día, que se lo recordé ayer, ¿no? Que se tiene que venir un día conmigo porque quieren despedirse, ¿no? Sus compañeras y compañeros quieren despedirse de ella en el Senado, así que a ver si encuentra un hueco y un día me la llevo a Madrid y saluda a sus ex compañeros ahora, ¿no? Seguro que llega ese momento. Lleva muy poco tiempo, lleva tan solo un mes. No sé si le ha dado tiempo a hacer buenas migas, como se suele decir, con sus compañeros. Bueno, algunos los conocía ya, ¿no? Cuando uno lleva muchos años ya en política ya tienes la oportunidad y has acudido a muchos congresos, ¿no? del partido y a muchos actos del partido, muchos actos políticos, ¿no? Tienes oportunidad de conocer a mucha gente ya, ¿no? Con lo cual algunos ya los conocía, otros los estoy conociendo ahora, ¿no? Bueno, pues siempre abre la mente, ¿no? Como digo, abre la mente conocer a otras personas y compartir experiencias de otros territorios, ¿no? Lo que en otros territorios se está haciendo o lo que pasa en otros territorios o les pasa a otras personas en otros territorios de este país, ¿no? Así que eso siempre enriquece y espero, bueno, enriquecer un poco mi trayectoria también con todas estas personas que voy a conocer también en el Senado, ¿no? ¿En qué momento político se encontraba Luis Rey cuando tuvo que dar el salto como senador? Bueno, si te digo la verdad, no me ha dado tiempo nunca. Desde que llevo en política no me ha dado nunca tiempo mucho a pensar en Luis Rey o en la persona de Luis Rey, ¿no? En todo esto, ¿no? Es decir, al final la política arrastra todos los días, ¿no? Y un día sucede otro y cada día pasa una cosa distinta que no tienes prevista, ¿no? Y entonces no me ha dado nunca mucho tiempo a pensar, ¿no? En qué momento me encontraba, ¿no? Disgustado, ¿no? Por haber perdido la Diputación, es verdad que disgustado en ese sentido, ¿no? Tuvimos un resultado magnífico, lo perdimos en Diputación y con la sensación de que esa parte del ciclo la había cumplido, ¿no? Ya, es decir, cuando uno llega a ser presidente de la Diputación, ¿no? Después de tantos años, cuando el Partido Socialista gobierna la Diputación, cuando yo he sido el primer presidente del Partido Socialista de la Diputación, y luego pasas a la oposición en esas circunstancias, ¿no? de aquel pacto de antenotario, ¿no? de ponerse todos de acuerdo para que no gobernáramos nosotros, a pesar de ser la fuerza más votada, pues eso siempre es doloroso, ¿no? Pero bueno, uno está acostumbrado, hay que asumirlo y con la sensación de que había que cambiar un poco el ciclo, o sea que en este sentido la verdad es que contento de este cambio al Senado y esperando ser útil para el partido y sobre todo para la provincia, ¿no? ¿Le daría la razón entonces a Benito Serrano cuando dice que tenías ganas de salir de Diputación? No, tampoco. Es decir, que yo tengo esa sensación, ¿no? de pérdida de ciclo, pero donde he estado creo que nadie me puede discutir mi dedicación y mi trabajo, ¿no? Y en la Diputación tampoco, ¿no? Antes, durante, después, en la oposición muchos años, al gobierno y ahora en la oposición, ¿no? Nadie puede discutir ni el trabajo ni las ganas, ¿no? Pero bueno, yo creo que en política siempre es bueno hacer transiciones, que otros compañeros o compañeras entren a asumir responsabilidades dentro del partido. En ese sentido creo que puede ser positivo para el partido, ¿no? Pero bueno, más allá de que tenga ganas o no tenga ganas, esto dependió de una situación extraordinaria, no de la mía. Yo hablo de sensaciones personales, ¿no? Y lo he dicho siempre también, estaré donde el partido quiera que esté, ¿no? Si quieren que vuelva a estar en la Diputación, volveré a estar en la Diputación, ¿no? Y con las mismas ganas y con el mismo empeño, ¿no? Pues vamos a recuperar, ahora si le parece, unas declaraciones de Benito Serrano en el que se pronunciaba diciendo que con este movimiento de pieza el Partido Socialista en la Diputación quedaba bastante tocado. Vamos a verlo. Yo creo que era una noticia esperada porque llevábamos observando ya el cansancio de Luis Rey desde que no consiguió la presidencia de la Diputación. Bueno, yo creo que lleva ahí 2 años que no quería estar y al final pues ha buscado una salida que en este caso es al Senado. Me preocupa un poco cómo queda el Partido Socialista en la Diputación porque realmente salió Esther Pérez,
hace 4 días, que tampoco se ha hablado mucho de esto, pero ya no está Esther Pérez allí liberada, no está Luis Rey, que eran el presidente y la vicepresidenta, que estuvieron durante la legislatura anterior, y bueno, espero que se vuelva a reestructurar el Partido Socialista. Yo creo que queda muy tocado en la Diputación. Sinceramente, zapatero a tus zapatos, ¿no? Es decir, yo lo que espero es que se dedique a gobernar la Diputación, ¿no? Yo creo que lleva 2 años obsesionado con Luis Rey en la Diputación, obsesionado con el Partido Socialista. Yo creo que él es consciente de que lo que hicieron para gobernar la Diputación es un pacto antinatura, un pacto ilógico, un pacto forzado, ¿no? Forzado, y el pacto de la desconfianza, ¿no? También, porque para tener que ir al notario, para avalar con 100.000 euros ese pacto, ¿no? Y yo creo que él va a ser el primer presidente de la Diputación que vive extraordinariamente condicionado por todas esas circunstancias, ¿no? Y por esa obsesión que tiene con el Partido Socialista. Somos el principal grupo, en este caso en la oposición, pero el principal grupo político, y lo que a él le tiene que preocupar es que ahora mismo tiene 9 diputados y el Partido Socialista 12, ¿no? Y que tiene yo creo que una labor extraordinaria por delante, que es gobernar esta provincia, tener desde la atalaya de la Diputación desarrollar esta provincia, y que se tiene que dedicar a eso, ¿no? Que no se preocupe ni por el Partido Socialista ni por el gobierno del Partido Socialista, que evidentemente tenemos mucho más cantera que ellos, ¿no? Porque a las pruebas me remito, ¿no? Tenemos 3 diputados más que el Partido Popular. Que se preocupe de lo suyo, de su partido, de sus problemas dentro del partido, y sobre todo que se preocupe de gobernar la institución, que se olvide de Luis Rey del Partido Socialista y que se dedique a gobernar, que creo que falta le hace a la Diputación Provincial, porque no lo está haciendo, y a nuestro juicio evidentemente no lo está haciendo bien, ¿no? Así que se olvide un poco de Luis Rey y que se dedique a trabajar por la provincia. Hace un momento comentabas que con Esther a la cabeza de la Diputación del Partido Socialista era favorable ese cambio. No sé si nos puede explicar un poco en qué momento se encuentra el Partido Socialista en Diputación. Bueno, pues es muy sencillo. Esther Pérez asume una responsabilidad personal laboral, ¿no? Una responsabilidad distinta, ¿no? Le dan una oportunidad de trabajo fuera de la Diputación y la asume, ¿no? Pero ahora mismo es la portavoz del Partido Socialista en Diputación y sigue siendo diputada provincial, ¿no? Es decir, que es que alguien ha dado por sentado que se marchaba de la Diputación y no es verdad, ¿no? Es la portavoz del Partido Socialista. El Partido Socialista tiene 12 diputados, bueno, ahora se incorporará la 12ª, ¿no? En este caso la compañera de Olvega en el próximo pleno. Tendremos otra salida, que es la de Jesús Cedazo en Almazán, y una nueva incorporación que es Juan Pascual en el siguiente pleno, no sé si en diciembre o en enero, ¿no? Y estos cambios, bueno, pues lo que harán es transformar un poco la fisonomía también del partido en la Diputación, ¿no? Es decir, 2 caras nuevas en la Diputación, y yo creo que va a ser bueno, ¿no? También, que puede ser bueno para el partido y la Diputación, ¿no? Seguimos teniendo la misma estructura que teníamos en la Diputación, ahora con Esther al frente, que fue vicepresidenta de la Diputación, sigue estando en el grupo Pedro, que también fue vicepresidente de la Diputación, y siguen estando muchos de los diputados que me acompañaron en el gobierno durante 4 años, con lo cual el partido tiene experiencia de sobra, caras nuevas para impulsar el proyecto socialista de la Diputación. No veo ningún problema para este gobierno, ¿no? Y lo que nos queda por delante es el reto de revalidar esos resultados en las siguientes elecciones, ¿no? Que es a lo que aspiramos, ¿no? Revalidar esos buenos resultados. Y si lo revalidamos, que esta vez no se produzcan las circunstancias que se produjeron y que volvamos a recuperar, y que Luis Rey no sea el último presidente socialista de la Diputación o presidenta, ¿no? En el último pleno, como portavoz socialista, el PSOE no apoyó una moción conjunta que pedía aplicar la medida de la fiscalidad diferenciada a partir del 1 de enero del próximo año. Textualmente tengo aquí que usted decía, es una bonificación del 20% de la seguridad social a todas las empresas de la provincia. Estaremos dándole el 20% a Mercadona y el 20% a la tienda de comercio de Cómara. ¿Sigue manteniendo este argumento? Sí. Aquí se han dicho muchas mentiras, ¿no? En todo este proceso y lo digo claramente, ¿no? En todo este proceso de las ayudas de funcionamiento que aprueba el Consejo Europeo, ¿no? Esas directrices que apoya para las ayudas de funcionamiento a las empresas de Soria, Cuenca y Teruel, ¿no? Y se han dicho muchas, ¿no? Lo que nosotros dijimos en aquel pleno, nos abstuvimos en aquella moción, hemos votado a favor en otras, incluso en el Senado,
de mociones que no eran, que no tenían el mismo texto que tenían estas, ¿no? Lo que hemos dicho es que hay que aprobar ayudas de funcionamiento, que el Gobierno de España ya lo ha hecho, lo ha incluido en los presupuestos generales del Estado, en una disposición adicional, y que está por la labor de hacerlo, pero ahora hay que estudiar el formato y cómo, ¿no? Y en ese cómo, lo que dijimos y mantenemos es que no puede ser lo mismo recibir ayudas de funcionamiento para las empresas que generen empleo, que las mismas van destinadas a combatir la despoblación, que Europa va a medir esas ayudas y va a pedir que las devolvamos si no se cumplen y no van destinadas a los objetivos, que no es otro que combatir la despoblación. Y en ese marco lo que queremos es ajustar las medidas para que el efecto y las consecuencias sean esas, ¿no? Y eso es lo que hemos dicho públicamente y en privado. No vamos a renunciar absolutamente a nada, pero hemos dicho que tenemos dudas de que se pueda aplicar de esa manera, ¿no? Un 20% para todas las empresas, ¿no? Para todos los sectores, para todas las empresas, independientemente del tamaño, de la presencia que tengan en Soria y sobre todo de la generación de empleo, ¿no? De la inversión que produzcan o de la generación de empleo. Obviamente, ¿no? Para generar y combatir la despoblación hay que generar empleo, ¿no? Y puestos de trabajo, y con esa generación de puestos de trabajo atraer población a la provincia de Soria, ¿no? Lo que nosotros dijimos es que no es lo mismo para unas empresas que para otras y para unas circunstancias que para otras. Y eso es lo que el Estado con Europa tienen que delimitar y determinar, ¿no? Y que no tengamos, como ya ha pasado en este país, que devolver ayudas europeas porque atentan contra la competencia o porque no obtienen o no tienen los resultados para los que se han establecido, ¿no? Europa admite esta circunstancia por nuestra situación de despoblación, admite que se puedan establecer estas ayudas por nuestra situación de despoblación, igual que lo admiten para territorios con renta baja o para la insularidad o para territorios con insularidad o para determinadas circunstancias, ¿no? Pero lo hace como una excepción a la regla general, que es la libre competencia del mercado europeo, ¿no? Entonces, esa excepción hay que medirla bien. Y yo no voy a combatir, entiendo perfectamente, y lo he dicho, y es legítimo que la Federación de Empresarios quiera la aplicación lineal para todas las empresas, pero lo que he dicho es que tengamos un poco de paciencia, que midamos bien y que esas ayudas realmente cumplan el objetivo para el que se han dado y que no haya que devolverlas, como he dicho antes, como hubo que devolver ayudas en otros territorios, ¿no? En Euskadi hace no mucho también hubo que devolver ayudas porque las ayudas se habían articulado de una manera contraria a los requisitos que se establecían. Hemos pedido paciencia, hemos dicho que este es el primer gobierno, el Partido Socialista es el primer gobierno que las incluye, que las ha incluido en Europa y que las ha incluido en presupuestos, ¿no? Y que que creo que eso nos da la credibilidad suficiente, ¿no? Como para que nos dejen trabajar ahora en el desarrollo de las mejores medidas posibles para combatir eso, ¿no? que es la despoblación fundamentalmente, ¿no? Pero estas ayudas no se aplicarían para todas las empresas, sería para aquellas que tengan menos de 250 trabajadores, ¿no? Bueno, eso es lo que hay que articular, ¿eh? Eso es lo que hay que articular. Si esas empresas tienen que tener su sede social en Soria o la pueden tener fuera o solo los centros de trabajo en Soria, el tamaño de las empresas, los sectores de actividad. Hay sectores de actividad que ya tienen ayudas europeas y que pueden ser incompatibles con las ayudas, con estas ayudas de funcionamiento. Bueno, todo eso es lo que hay que analizar con mucho detalle y evidentemente con Europa, ¿no? Con quien ha marcado estas directrices, ¿no? Para que no fallemos, ¿no? No fallemos en el objetivo, que no es otro de verdad que combatir la despoblación, que sean una especie de proyecto piloto, ¿no? Para medir cómo se puede combatir la despoblación con estas medidas. No nos negamos ni nos oponemos a que las ayudas evidentemente vayan a las cotizaciones de la Seguridad Social, pero todo esto hemos dicho que con pausa y haciéndolo bien, ¿no? Y haciéndolo bien y cumpliendo los objetivos, ¿no? Y en ningún sitio de las directrices dice que tiene que ser el 20% de la seguridad social para todas las empresas de menos de 250 trabajadores. Eso es lo único que hemos dicho, que a partir de ahí midamos bien, ¿no? Midamos bien cómo se aplican y a quién, para no tener luego problemas mañana con las devoluciones de las ayudas, entendiendo, insisto, como legítimo que evidentemente las empresas quieran esa aplicación. Y luego hemos dicho también que esas ayudas tienen que revertir también en los trabajadores, ¿no? Es decir, que esto de la automaticidad, que por el hecho de que las empresas mejoren su cuenta de resultados, eso va a beneficiar a los trabajadores, no es automático, ¿no? Y que eso también a lo mejor hay que medirlo, ¿no? Y habrá que medir, no será lo mismo, por lo menos a nuestro juicio, aquellas empresas que generen nuevo empleo,
que quienes no lo hayan generado o lo hayan destruido en ese mismo año donde se aplican las ayudas, ¿no? Bueno, pues todo eso hay que ponerlo en una balanza y que evidentemente quienes tienen aquí el marco, que es, y en eso estamos, ¿no? En Madrid, ¿no? Con Hacienda, con el Ministerio de Hacienda, con Seguridad Social y con Reto Demográfico, con el Ministerio de Transición Ecológica. Me consta que también en presidencia del Gobierno, a través de su jefe de gabinete, a través de Óscar, es decir, que hay un conjunto de ministerios e incluso presidencia, ¿no? que están apostando por ello y por regularlo de la mejor manera posible, ¿no? Y por discutirlo donde hay que discutirlo, que es internamente, para que esas medidas cumplan todos los requisitos que nos marcan las directrices, ¿no? Y en eso estamos, de verdad, en eso estamos todos los días desde el partido, con unos y con otros, ¿no? Trabajando en esa línea. Así que lo único que podemos pedir es un poquito de paciencia para hacer las cosas bien, porque creo, y con esto termino, que nadie le puede discutir que ha sido con gobierno del Partido Socialista cuando estas medidas se han aprobado en Europa, y con gobierno del Partido Socialista cuando se han aprobado los presupuestos por primera vez en la historia, ¿no? Con el Partido Socialista al frente del gobierno, aunque algunos pensaban que no iba a ser así, yo creo que ya tenía las campañas hechas pensando que no iba a ser así, su inclusión en los presupuestos generales del Estado, ¿no? Esto es un hecho histórico y creo que eso nos da el aval suficiente para que nos dejen trabajar en que esas medidas, como digo, cumplan los objetivos de las directrices europeas. ¿Tendremos preparado entonces para el 1 de enero, sabremos en ese caso cuáles son las medidas para poder aplicarlas? Espero que sí, ¿no? Ese es el objetivo que nos hemos marcado, ¿no? Y es el objetivo que aprobamos también en la moción y que yo propuse en la propia moción en el Senado, ¿no? Les dije que pusiéramos como fecha que el objetivo era que estuvieran en vigor en el año 2022, a ser posible en enero del 2022, ¿no? Que nos pusiéramos fecha. No me admitieron esta parte de la enmienda, aún así les aprobamos la moción, ¿no? Pero insisto, se ha hecho mucha demagogia, se ha mentido mucho con esto. Es decir, Luis Rey ha aprobado las mociones que se podían aprobar donde se han presentado con la coherencia suficiente, como fue en el Senado o como fue en el Ayuntamiento de Soria, donde lo que se ha pretendido es que se estableciera ya el desarrollo y la aplicación de esas medidas, como fue en la Diputación. Dijimos que no, por coherencia y por seriedad y rigor. No podemos nosotros votar algo que no tenemos la certeza de que vaya a poder ser así, ¿no? Incluso en aplicación de las directrices, ¿no? Nadie le va a pillar al Partido Socialista diciendo cosas que no tenemos, o aprobando cosas que no tenemos la certeza. Nosotros somos coherentes, otros son capaces de decir una cosa cuando gobiernan y la contraria cuando no gobiernan. A nosotros no nos van a pillar en eso. ¿Qué opinas de la manifestación convocada por la plataforma Soria Ya? Lo he dicho, perdón, muy suavemente en mi intervención. Yo creo que les pilló con el pie cambiado, ¿no? Es decir, no esperaban que los presupuestos generales del Estado aprobaran esa disposición adicional, que se regularan los presupuestos generales del Estado, y esa manifestación ya estaba preparada y convocada antes de que esto sucediera. Yo lo que pedí es la misma paciencia a la sociedad soriana y en este caso a la plataforma, ¿no? Les pedí la misma paciencia, ¿no? Una vez que los presupuestos lo han aprobado, tenemos la certeza de que esto va a salir adelante, ¿no? Con lo cual yo creo que no tenía mucho sentido, ¿no? En ese momento, y una vez que se habían aprobado los presupuestos, convocar, ¿no? Ahora, jamás ni el Partido Socialista ni su secretario general van a decirle a la sociedad soriana que no reivindique, ¿no? Con lo cual, oye, nos parece fantástico que se haga la reivindicación, pero yo creo que en este caso creo que se hizo antes de conocer que ya se iba a aprobar, o que se había aprobado la disposición adicional y que, bueno, esos gestos de la sociedad soriana hay que bueno, pues pautarles, ¿no? Y hay otros muchos temas en Soria que seguramente habrían pedido más esa reivindicación social, ¿no? Que en ese momento que en principio estaba encauzado ya con esa aprobación presupuestaria. ¿Como por ejemplo? ¿No? ¿De qué tema? La sanidad, ¿no? La sanidad es un drama en esta provincia, ¿no? Creo que es un absoluto drama en esta provincia. Lo es en Castilla y León, ¿no? Pero lo es en esta provincia especialmente, ¿no? Hables con quien hables, con cualquier sanitario, ¿no? El drama que se nos viene encima, ¿no? De especialistas y de sanidad rural en los municipios de nuestra provincia, ¿no? Creo que es muy difícil luego decirle a alguien que tenga que venir a nuestra provincia, generar población y llenar nuestra provincia, si luego no somos capaces de darle un servicio
de calidad básico como es la sanidad. Estamos hablando de los presupuestos de la Junta. Bueno, estamos hablando, sí, también tiene que ver con los presupuestos de la Junta, pero va más allá del presupuesto de un año, ¿no? Yo creo que aquí ha habido una voluntad lo dijo el señor de Gregorio el otro día, que junto con el PP es quien gobierna la sanidad de Castilla y León, ¿no? Que estaba sobredimensionada, yo creo que se le escapó, ¿no? Pero claro, cuando quien gobierna piensa que está sobredimensionada y el resto de la sociedad piensa que es escasa y que es insuficiente, creo que quien se está equivocando es quien dice que está sobredimensionada, ¿no? Todos sabemos los graves problemas que hay para la atención médica de especialistas en esta provincia, para pasar por lista de quirófano y también con el cierre de muchos consultorios, más allá de las excusas que se pongan, ¿no? De si cumplen o no cumplen los consultorios, que es la que se está poniendo ahora. En el fondo, el mensaje es que los médicos tienen que atender mucha más población y que al final hay que referenciar a los médicos en las grandes ciudades o los grandes territorios, ¿no? Y que en el resto no se quiere atender unas tarjetas sanitarias inferiores a las que hay en Madrid o en Valladolid, ¿no? Y claro, esto es un mal mensaje contra la despoblación, ¿no? Trataremos, si quiere, ese asunto. Me gustaría hacer un programa, ahora lo lanzo, hablando del tema de presupuesto de la Junta, presupuestos también generales del Estado. Si a usted le parece bien, pues podemos invitarle para que venga a este mismo plató a debatir sobre todos estos temas. Sin ningún problema. Volviendo al tema de la manifestación, fue el motivo por el que ni Carlos Martínez ni ningún miembro del Partido Socialista acudió junto con los demás ciudadanos, ¿no? Algunos acudieron, ¿eh? Algunos acudieron, pues luego me los encontré, incluso algunos de ellos, ¿no? Pero sí, es el motivo, ¿no? Yo lo digo claramente, ¿eh? Y lo dije claramente antes también de la manifestación, ¿no? Que el Gobierno estaba cumpliendo, y estaba cumpliendo con las ayudas de funcionamiento también, ¿no? Algunos dicen que son ayudas fiscales, otros ayudas de seguridad social. Las directrices europeas hablan de ayudas de funcionamiento a las empresas, ¿no? En Soria, que pueden ser de hasta un 20%, ¿no? Eso es lo que se dice, ¿no? A partir de ahí desarrollemos. Pero creo que era, de alguna manera, y lo voy a decir también, ¿no? Creo que injusto, ¿no? Injusto con un partido que lleva años pegándose para que Europa reconozca la singularidad de este territorio, con Carlos Martínez, con Irache en Europa, con los fondos europeos, para que se reconociera la despoblación como criterio en la asignación de fondos, y en este caso también. Es decir, llevamos muchos años discutiendo y trabajando para que esto sea realidad, ¿no? Cuando otros no estaban, ¿no? Nosotros ya estábamos trabajando en esto. Cuando otros gobernaban en Madrid, que no era el Partido Socialista, nosotros estábamos trabajando en esto con lealtad para tratar de conseguirlo, ¿no? Y cuando lo hemos conseguido, tanto en Europa como en los presupuestos generales del Estado, que es muy difícil, de verdad, es muy difícil que un gobierno incluya disposiciones específicas para Soria en unos presupuestos, ¿no? Yo creo que era un poquito injusto con el trabajo que habíamos desempeñado nosotros, y yo me sentí injustamente tratado, ¿no? como Partido Socialista en esto, ¿no? Porque si esto ha sido posible, ha sido por el trabajo de muchos, y de la sociedad soriana, de la Federación de Empresarios, de muchos colectivos también que han empujado en esta dirección, pero también del Partido Socialista, ¿no? Y cuando se consigue, cuando se dan avances tan importantes como los que se han dado ya, y solo queda establecer los mecanismos para aplicarlo, ¿no? Que es verdad que esto es muy complejo y acaba siendo complejo, ¿no? Creo que hacer una manifestación, en este caso parece que contra el Gobierno de España y contra el Partido Socialista, a mí me pareció injusto, ¿no? El subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, acudió a este mismo plató, estuvimos hablando con él, por supuesto, de fiscalidad diferenciada. Ese mismo argumento se lo trasladamos también a otra invitada la semana pasada, en este caso, María Ángeles Fernández, directora de FOES, y le desmontó un poco el argumento a Latorre. Si te parece, vamos a ver ese momento. Aunque sobre el papel parece sencillo, hay que reformar muchísimas normas para poder aplicarla. Por otro lado, hay que implicar también a las comunidades autónomas, que son las que gestionan ahora mismo los incentivos regionales, y que deberá desarrollarse el modelo para que esa fiscalidad diferenciada se pueda implantar. En los presupuestos, de alguna forma, se refleje esa voluntad que tiene el Gobierno de luchar contra la despoblación y de incorporar ayudas de funcionamiento a las empresas. Espero que más pronto que tarde se pueda, de alguna forma, articular
la viabilidad de esas ayudas para las zonas muy despobladas. Hablan un principio de dificultad para poder llevar a cabo esta medida. No sé si compartís la misma visión. Pues la verdad es que nosotros consideramos que es relativamente sencillo ponerlo en marcha. Estas ayudas vendrían, como he dicho, vía reducción de las cuotas a la seguridad social, reducción o bonificación, y esto ya existe. Ahora en estos momentos pues existen bonificaciones a las cuotas de seguridad social si se contrata pues a menores de 30 años o a mayores de 55, es decir, que al final sería lo mismo, sería una bonificación que se aplicaría para los trabajadores con cuenta de cotización en las provincias de Soria, Cuenca y Teruel. Realmente legislado ya está, porque ya lo ha legislado la Unión Europea. Lo que hay que hacer, tiene que haber un desarrollo reglamentario que tendría que venir, bueno, pues por parte, entendemos que o bien del Ministerio de Hacienda o bien por parte del Ministerio de Seguridad Social, pero de verdad que es eso, desarrollo reglamentario nada más, no tiene mucha más trascendencia. Al final... No tiene mucha más trascendencia, decía María Ángeles. Bueno, no es tan fácil, ¿eh? Yo tengo el informe, aparte del informe que hizo Foix en su momento, tengo el informe de Garrigues que encargaron las 3 comunidades autónomas, Castilla-León, Castilla-La Mancha y Aragón, que es un informe que concluye que se pueden aplicar las del 20%, pero es un informe que, por ejemplo, pone en duda y dice que habría que consultar en Europa, en el Consejo Europeo, ¿no? Que habría que consultar que algunos sectores puedan acceder, algunos sectores ya subvencionados por Europa puedan acceder a estas ayudas, es decir, que dicen que habría que consultarlo, ¿no? Aunque puedan concluir que se pueden aplicar, que habría que consultarlo, ¿no? Pues en esa fase estamos, ¿no? En la de consultar que efectivamente esto no es tan sencillo como dice María, ¿no? Es verdad que entran muchas administraciones implicadas, habrá que determinar quién paga esas bonificaciones de seguridad social, ¿no? Si las paga Hacienda y cubre la caja única de la seguridad social y es Hacienda la que la cubre, que sería lo más lógico, ¿no? Que en una parte, por lo menos, de esas ayudas. Habrá que determinar si una parte de esas ayudas pueden venir de ayudas al empleo, si esas ayudas van determinadas a la generación de empleo, ¿no? Pueden ser a través de políticas activas de empleo, es decir, hay que encuadrar todo esto y habrá que determinar, también insisto, ¿no? Esas ayudas contribuyan a la generación de nuevo empleo, ¿no? Y que ese nuevo empleo, además, genere más riqueza también en la parte laboral de los trabajadores, ¿no? Es decir, que al final las ayudas no vayan solo a mejorar la cuenta de resultados de las empresas, sino que las ayudas vayan realmente a generar nuevo empleo, nueva población en Soria, ¿no? Y en eso estamos. No todas las ayudas, también esto se ha dicho, ¿no? No todas las ayudas, cuando se han dado este tipo de ayudas de seguridad social, no se han hecho de manera lineal, el 20% para todas las empresas en otros países, ¿no? También esto lo hemos analizado, ¿no? Se está diciendo poco más o menos que es muy sencillo. Bueno, pues en otros sitios no lo han hecho tampoco así, ¿no? No ha sido de manera lineal para todas las empresas, se han atendido a otras circunstancias territoriales, ¿no? Bueno, pues todo esto es lo que hay que poner en la coctelera, juntar a 3 ministerios, que no es nada fácil, ¿no? Seguridad Social, Hacienda, ver quién lo paga también, ¿no? Con qué parte se paga todo esto, ¿no? Y esto no es, al final no es sencillo, sobre todo porque, insisto, porque ya más allá de la cuestión presupuestaria, de qué ministerio tiene que hacer frente a este coste, ¿no? No es nada sencillo porque al final lo que sobre todo hay que hacer es acertar, ¿no? Que cumpla el objetivo y que no nos pidan la devolución de esas ayudas años después, ¿no? por parte de Europa, ¿no? Y no es tan sencillo tampoco porque algunos ahora están añadiendo otro elemento, ¿no? También en esto voy a ser muy claro, esto no lo he dicho nunca, ¿no? Pero cuando hicimos la moción del Senado, Teruel existe, que aporta en esa moción en el Senado un párrafo en el que pide la elaboración de los mapas, en realidad está hablando de los mapas territoriales para que esta afectación pueda ir a los territorios limítrofes de Soria, Cuenca y Teruel, ¿no? Lo que nosotros trasladamos, lo que yo traslado como Partido Socialista, entonces es que primero vamos a centrarnos en que estas ayudas lleguen a Soria, Cuenca y Teruel y luego ya analizaremos si hacen falta nuevos mapas para desarrollar esas ayudas a territorios adyacentes. Que como empecemos a abrir el melón, y lo voy a decir muy claro también aquí, ¿no? El melón de otros territorios, otras zonas, otros mapas donde se puedan dar, al final esto se va a convertir en una guerra de territorios, ¿no? Europa ha dicho muy claramente Soria, Cuenca y Teruel. Es verdad que Teruel, con
con otro criterio, ¿no? con que Cuenca con otro criterio, ¿no? Que es una comunidad con una renta más baja que Castilla y León y que Aragón, que salimos de Objetivo 1 hace muchos años, ¿no? Y es verdad que esto fue así, ¿no? Pero como abramos ahora el melón, de a cuántos territorios más se les aplica, es decir, generaremos un problema para que se aplique a Soria, Cuenca y Teruel. Esto se lo expliqué a Teruel Existe aquel día en el Senado también, ¿no? Y aún así se empeñaron en meter y en seguir defendiendo la elaboración de los mapas para tocar los territorios adyacentes. Yo creo que como añadamos más incertidumbres y más problemas, algo que ya de por sí es conflictivo y es difícil, ¿no? Vamos a tener un problema todos, ¿no? Y lo va a tener el gobierno también, ¿no? Porque nadie se va a querer quedar fuera de las ayudas, y más si el genérico que estamos vendiendo es que cualquier empresa que se instale en estos territorios va a tener una bonificación del 20% que puede llevar también al dumping laboral, o a que haya empresas que instalen su sede social en Soria solo para acceder a esos beneficios, sin que luego eso tenga el reporte de empleo y de población, ¿no? que nosotros estamos buscando. Perdona que te interrumpa, estas ayudas de funcionamiento en el borrador de los presupuestos generales solo vincula a Soria, Cuenca y Teruel, ¿no? De momento. Territorios de menos de 12,5 habitantes. Pero es verdad que las directrices abren la posibilidad de territorios adyacentes a las provincias, ¿no? Y en esa tesis ha entrado Teruel Existe, ¿no? Bueno, pues yo creo que el momento es para aplicarlo. Será la primera vez, más allá de los objetivos de renta o de insularidad, que se aplican este tipo de ayudas a territorios despoblados. Dado que es la primera vez, hagamos la prueba primero en Soria, Cuenca y Teruel y luego tratemos de decidir, una vez que estén aprobadas las ayudas, tratemos de decidir a dónde las extendemos, ¿no? Y delimitemos muy bien a dónde, ¿no? También, ¿no? Porque como al final el 70% de España va a querer estas ayudas, y más si se están vendiendo como una mejora de la cuenta de resultados de las empresas que estén instaladas en esos territorios del 20%, ¿no? Es decir, eso tiene un efecto llamada en todos los territorios brutal, que me consta que ya existe, ¿no? Porque me lo han dicho y me lo han trasladado compañeros de otros territorios. Entonces vamos a centrarnos de verdad en hacer que esas ayudas cumplan los objetivos y que esas ayudas se apliquen en Soria, Cuenca y Teruel, y vamos a dejar de jugar a otras cosas, ¿no? Porque esto ha costado mucho, ¿no? No lo estropeemos ahora. En relación también al borrador de esos presupuestos, esta semana los partidos del Partido Popular y Ciudadanos han presentado enmiendas y reclamaban o apelaban, mejor dicho, a los socialistas sorianos que se sumen a algunas de las peticiones. Coincidían en las autovías del Duero y de Navarra. Justo Tomás Cabezón decía que el tramo de Langa a Aranda posiblemente no pueda licitarse antes de final de 2022 con el presupuesto que se ha establecido, 100.000 euros. Bueno, yo creo que en el caso del señor Cabezón más valdría que generalmente habla quien menos tiene que hablar, ¿no? Pero en el caso del señor Cabezón yo creo que no debería de hablar mucho de infraestructuras en esta provincia, ¿no? Ellos fueron capaces durante 7 años cuando gobernaron, y son la causa de que muchas de estas infraestructuras, que van más despacio de lo que a nosotros nos gustaría también, esto vaya por delante, ¿no? Pero ellos son la causa de que durante 7 años estas infraestructuras hayan avanzado lo poco que han avanzado, ¿no? Han dejado caducar expedientes, días, declaraciones de impacto ambiental, las han dejado caducar en algunos terrenos y en algunas infraestructuras. Han sido capaces de renunciar a contratos como el del Banco de España o como el del ferrocarril, que le han supuesto a las arcas del Estado y a todos los sorianos 1 millón de euros en compensaciones, en el entorno del 1 millón de euros en compensaciones por rescindir contratos. Fueron capaces de dejar caducar expedientes de expropiación para hacerlo el centro penitenciario, en este caso la depuración del centro penitenciario. Así que lecciones de verdad del señor Cabezón y del Partido Popular, las justas, ¿no? en todo esto, ¿no? Y a partir de ahí, ¿qué objetivo teníamos encima de la mesa del Partido Socialista para estos presupuestos? Dos fundamentalmente. El resto avanzan, más despacio seguramente de lo que queremos dentro de la disposición presupuestaria que tenemos, ¿no? La 15, arrancar con la 15, y hemos tenido conversaciones a muchos niveles, incluso con el Gobierno navarro, ¿no? para tratar de que empujaran con nosotros de esta medida, y dentro del partido con compañeros, y dentro del Congreso con compañeros también del Gobierno navarro, ¿no? Para que avanzáramos en que la 15 saliera, que se pudiera licitar algún tramo de la 15. Porque una vez que arranquemos con un tramo de la 15, que son, si no recuerdo mal, más de 60 millones de euros esa infraestructura, una vez que haya presupuesto para poder licitar y arranquemos, esto será imparable.
Es más, el compromiso que teníamos es que arrancara por el tramo y por la zona de Soria, ¿no? Por los dos tramos que teníamos en Soria. Ya lo hemos conseguido. Esto, más despacio seguramente de lo que quisiéramos, pero hemos conseguido. Si se licita el tramo de la 15, que en el mejor de los casos podrá ser a finales de año por tramitación administrativa, después de la paralización de trámites durante tanto tiempo, si somos capaces de lanzarlo antes de acabar el año, luego será imparable. Una vez que empieza la autovía, ya sabemos que no se pueden parar, ¿no? Y en otro caso la 11, ¿no? La 11, en este caso, el tramo de Langa-Aranda. Dije en la rueda de prensa cuando presentamos los presupuestos que teníamos una laguna en ese tramo, Langa-Aranda, ¿no? Pero también dije que ese tramo le correspondía trabajar más a los compañeros de Burgos, ¿no? Y nos pusimos en contacto con los compañeros de Burgos, ¿no? Y el resultado de todo este trabajo que hemos hecho es que la ministra, el viernes de esta semana pasada, se desplaza a Burgos y anuncia que se va a licitar el año que viene el tramo de la Langa-Aranda, ¿no? Con lo cual hemos cubierto las dos lagunas que teníamos. Teniendo en cuenta una cosa, que esta es la reflexión que pido también a las vecinas y vecinos de Soria que se haga, ¿no? De la 11, los kilómetros, hay muchos kilómetros hechos, pero la inmensa mayoría en el tramo de la provincia de Soria, ¿no? Esto no es casualidad. Esto no es casualidad, ¿no? Esto es verdad que data de hace muchos años, que tuvimos una crisis económica de por medio, una crisis brutal económica de por medio, que hemos tenido una pandemia con otra crisis de por medio también durante este tiempo, ¿no? Pero esto arranca del año 95, de los gobiernos de Rodríguez Zapatero, ¿no? Que la 11 pudiera avanzar, ¿no? Y a día de hoy la mayor parte de los kilómetros de esa 11 están en la provincia de Soria, y eso de verdad es por el trabajo que venimos desarrollando desde hace muchos años. Insuficiente en los tiempos, seguro, con muchas circunstancias, con crisis y con muchas dificultades también económicas para desarrollar estos proyectos, también, pero es verdad que estamos por encima en kilómetros que otras provincias, y en presupuesto por encima de otros territorios, ¿no? Invito a que se analice en Soria el presupuesto de la provincia de Soria. Dije que íbamos a sobrepasar los 150 millones de euros y con los 10 millones del CPD llegaremos casi a los 160 millones de euros de presupuesto, que esto al Partido Popular ni por asomo llegó a alcanzar cifras parecidas en los 7 años de gobierno, ¿no? Dije que íbamos a llegar a sobrepasar los 150 millones y lo hemos hecho, ¿no? Y digo, y con esto acabo, ¿no? Cuando ha gobernado el Partido Socialista, a esta provincia le ha ido mejor, y los datos de los presupuestos son evidentes. Enseño desde hace muchos años una gráfica de la época de Aznar, de Zapatero, de Rajoy y ahora de Pedro Sánchez, ¿no? Y la curva roja, que es donde vienen las cuantías presupuestarias, es evidente, ¿no? Cuando el Partido Socialista ha gobernado esta provincia, a la provincia le ha ido mejor. Nunca suficiente, sí, pero mucho mejor, evidentemente, que cuando han gobernado otros, incluso en otros territorios, ¿no? El presupuesto de Soria es superior en inversiones al de Teruel, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y hay un partido político localista, en este caso en Teruel, ¿no? Bueno, yo invito a que se analicen los presupuestos de Teruel y los de Soria, ¿no? Y que se comparen. Yo creo que ahora mismo a los ciudadanos les preocupa mucho, sobre todo los plazos de finalización de esas autovías. Decían que están avanzando más lento de lo que les gustaría. No sé si estiman un plazo en concreto, de eso no se ha hablado ahora mismo nada. Bueno, los plazos son muy complicados de dar. Yo fíjate, creo que cada vez que hemos dado un plazo, luego en infraestructuras es muy difícil. Hoy escuchábamos, ¿no?, con el corredor mediterráneo, ¿no?, que se iba a haber hecho en 10 años, ¿no?, que hay algunos tramos que ni siquiera se han licitado todavía, ¿no? Es muy aventurado, y la experiencia de los años nos ha dicho que es muy aventurado dar fechas. Yo espero que se abra, espero que antes de acabar el año, el tramo de la 11 que nos quite el Temeroso, y lo vamos a notar mucho cuando en ese tramo podamos ir por autovía. Yo, aparte de la satisfacción personal que me puede suponer, ¿no?, por el trabajo que han desarrollado los compañeros, ¿no?, nos vamos a quitar mucho, ¿no? A partir de ahí, ponerle fechas ya a una autovía, sinceramente no me atrevo, ¿no? Lo hemos intentado muchas veces y luego ha sido muy complicado sacarlas adelante, ¿no? Lo único que puedo comprometer es que el esfuerzo y el trabajo, ¿no? Dijimos que teníamos una laguna en la Langa-Aranda, nos pusimos a trabajar para tratar con la compañera, además con la secretaria provincial, con Esther Peña, con la secretaria provincial y diputada nacional, ¿no?, de Burgos del Partido Socialista, y con Javier Antón, ¿no? Nos pusimos a trabajar con ellos para tratar de hacerlo realidad, con la Dirección General de Carreteras, ¿no?, con el Director General de Carreteras. Bueno, este trabajo ha dado sus frutos con ese compromiso de la ministra.
a esto es a lo que me puedo comprometer, ¿no? A que vamos a poner todo el trabajo y todo el esfuerzo para que sea una realidad cuanto antes y que la 15 pueda empezar cuanto antes también, para que también sea una realidad el tramo que nos falta, ¿no? Que es vertebrar todo el eje desde Cataluña hasta Portugal, ¿no? A través de la 111, de la antigua 122, que yo creo que tiene que ser un nudo fundamental para el desarrollo de la provincia de Soria. Entiendo, por tanto, que pues, según lo que ha comentado antes de Tomás Cabezón, no se va a considerar ninguna de las enmiendas que ha presentado tanto Ciudadanos como el Partido Popular, ¿no? Bueno, lo dijo el alcalde el otro día, ¿no? Que las presente. Algunas de ellas, muchas de ellas, pueden ser de competencia autonómica, ¿no? Que las reproduzca en los presupuestos de la Junta, que van por 60 y hasta que lleguen a 160 tienen mucho margen de crecimiento, ¿no? Entonces, yo le aconsejo que las reproduzca ahí, que además gobiernan ellos y que además ellos tienen la capacidad de hacerlo, ¿no? Pues que las presente ahí. Seguimos esta noche con Luis Rey en este espacio de Soria en Serio. En la primera parte del programa le preguntábamos por la situación del Partido Socialista en Diputación. Ahora nos toca preguntarle por la situación del Partido Socialista a nivel provincial. Bueno, yo creo que la salud, esto también lo he contado muchas veces, ¿no? Y esto es gracias al trabajo de muchos, ¿no? Pero sobre todo a la generosidad y al apoyo de la sociedad soriana, ¿no? De las vecinas y vecinos de Soria, ¿no? Que nos dieron una alegría en los últimos procesos electorales, ¿no? Ganamos las elecciones generales, ganamos las elecciones autonómicas y ganamos las elecciones locales, ¿no? En muchos de los más grandes municipios de esta provincia y en términos globales también, ¿no? Por eso tenemos tanta representación en la Diputación, o sea que la situación yo creo que es buena, ¿no? Más allá de que evidentemente se puedan producir contingencias, salidas, pero yo creo que la cantera es notable. Hemos duplicado el número de alcaldes y alcaldesas con respecto a las elecciones anteriores, ¿no? Así que tenemos cantera de sobra, ¿no? Para que incluso se vayan un par de diputados más y que puedan entrar otros dos más, ¿no? Es decir, que yo creo que tenemos cantera de sobra, ¿no? Esto no quiere decir que se vayan a ir, ¿eh? Ni quiero más temas como el que lamentablemente ha sucedido, ¿no? Es decir, que no lo quiero, pero vamos, que el Partido Socialista yo creo que tiene una situación, gracias al apoyo de la sociedad soriana, inmejorable, ¿no? En cuanto a apoyo social, que es realmente lo que nos importa en política, y trabajar para ello, ¿no? Para conseguirlo, ¿no? Es decir, trabajar por tener un proyecto, una propuesta política siempre, ¿no? Yo siempre critiqué al actual gobierno de la Diputación, que todavía 2 años después no han enseñado cuál es su proyecto político y cuál fue el programa con el que se pusieron de acuerdo para gobernar, ¿no? Bueno, yo creo que es que no lo hay, ¿no? Si se pusieron de acuerdo para repartirse al final sillones y cargos en la Diputación y para que no gobernara el Partido Socialista, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos un proyecto político muy reconocible desde hace años, que eso ha tenido el premio de la sociedad, así que estoy encantado, ¿no? Como de que además me toque representar este partido en una sociedad que nos ha apoyado en los últimos procesos electorales y esperamos que así siga siendo, ¿no? Y para eso vamos a seguir trabajando, ¿no? ¿No le afecta la imagen del Partido Socialista la salida de Cedazo por los motivos que han sido? Bueno, siempre. Yo pedí disculpas en nombre del Partido Socialista, igual que lo ha hecho él, ¿no? Son circunstancias que a nadie le gusta que pasen, que pasan mucho, es decir, que al final acaban pasando mucho. Al final el político también es un representante de la sociedad, ¿no? Y esto lamentablemente pasa mucho también en la sociedad, ¿no? Circunstancias de estas, ¿no? Que son completamente distintas a otras, ¿no? Creo que no estamos hablando de un caso de violencia de género, no estamos hablando de un caso de corrupción, de prevaricación o circunstancias del propio gobierno municipal, sino del ámbito privado fuera del ámbito público, ¿no? De actuaciones fuera del ámbito público, ¿no? Y yo ya pedí disculpas también en nombre del Partido Socialista porque creo que son hechos reprobables, que como representantes públicos no debemos trasladar esa imagen a la sociedad y que no se pueden justificar, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, creo que se ha hecho, porque creo que en este caso se ha hecho un seguimiento excesivo, ¿no? De esta circunstancia con Jesús, ¿no? Y creo que ha habido un ensañamiento, yo creo, por parte de algunos partidos y por algunos representantes públicos que tienen mucho que mirar dentro de su casa, que no lo hacen y que además se atreven a dar lecciones fuera, ¿no? Entonces esa parte sí que me ha disgustado o me disgusta, ¿no? Con respecto a otros compañeros de política de otros partidos que creo que han jugado a tratar de ganar elecciones cuando no las ganan, ¿no?
hablaba de prevaricación, no sé si estaba haciendo una comparación con el tema de conducción bajo los efectos del alcohol. No sé si no, de prevaricación me refiero a supuestos en los que, como también hemos denunciado, puede haber hay un vicepresidente de la Diputación que ha celebrado un juicio ya y que está pendiente de una sentencia con una petición de penas de inhabilitación, ¿no? De inhabilitación para cargo público, que no van parejas a una situación de alcoholemia, ¿no? O de conducción, ¿no? En ese caso la inhabilitación no figura ahí, ¿no? En este caso sí existen, ¿no? Y se atreven a dar lecciones, ¿no? Entonces, bueno, esa parte me preocupa. Esto no pretende justificar ninguna conducta, pero sí me preocupa que otros sean incapaces de mirar hacia su casa, ¿no? De resolver los problemas que tienen en su casa y pretendan dar lecciones a los demás, ¿no? Tenemos unas declaraciones de su compañero Javier Muñoz en el que justamente trataba este tema del señor Utrilla. Si te parece, vamos a recordar ese momento. Es decir, aquí parece que si evidentemente tienes un problema de tráfico y es un problema que le ha causado la baja y la dimisión como diputado provincial y ha asumido responsabilidades, eso sí, si te autofacturas en tu ayuntamiento, tienes un juicio oral en el año 2019, estás en libertad provisional, porque es que esto yo no sé si ustedes lo saben, porque diera la sensación que algunas veces pareciera que hay gente que o no lo sabe o no lo quiere saber, ¿no? Pero es que sabemos que el vicepresidente de la Diputación está en libertad provisional desde el año 2019, lo marca con un juicio oral desde el año 2019, está a expensas de conocer la sentencia por según dice la fiscal, por prevaricación continuada en los últimos años, cosa que marca su propio partido. Pues bien, el presidente de la Diputación, Benito Serrano, también fue preguntado por las declaraciones que acaban de escuchar en sus pantallas y esto fue lo que respondió. A ver, que el señor Javier Muñoz sea un mentiroso compulsivo y mienta reiteradamente no le convierte en que sea una verdad, que imagino que se refieren al señor Utrilla y no está en libertad. Lo que no sé es por qué el señor Utrilla no le ha puesto una demanda, porque yo se lo hubiese puesto. Es decir, que este señor salga y, insisto, mienta reiteradamente no convierte en una verdad. El señor Utrilla no está en libertad condicional, con lo cual de una mentira no vamos a hacer una noticia. Sí, pero no está juzgado y sentenciado. Yo lo que he dicho de este caso, y lo reitero, es muy sencillo. En el mes de mayo, el día 18, un concejal del Partido Popular de Salamanca dio positivo y el Partido Socialista hizo unas declaraciones que es las mismas declaraciones que yo el otro día leí. Y lo único que pido es que se nos mida a todos con la misma vara de medir. Misma vara de medir, lo mismo que decía en este caso el compañero Javier Muñoz, no sé qué tiene que opinar al respecto. Bueno, yo tengo aquí el auto donde regula la apertura de juicio oral, la audiencia provincial, ante la audiencia provincial, contra el vicepresidente de la Diputación, a quien defiende el señor Serrano, ¿no? Por presunto delito continuado de prevaricación, previsto en el artículo 404 del Código Penal, apartado A dice, ¿no? Apartado B, conferir traslado de la causa a la representación procesal de los acusados, dando un plazo de 10 días. En el apartado C, ratificar la situación personal de libertad provisional que viene acordada respecto de los acusados. Esto lo dice un auto, y lo dice un auto judicial. Cuando mi compañero dice las cosas, las dice con criterio. Cuando alguien acusa de mentir y utiliza el insulto para desacreditar, yo creo que entonces hay que decirles como a los niños, ¿no? Es decir, que cuando uno levanta la voz o insulta es porque no tiene razón, ¿no? Y esto es lo que le pasa al señor Serrano, que acostumbra a insultar, a convertirse en un macarra político habitualmente, ¿no? No sé de dónde ha sacado esta escuela, pero a convertirse en un macarra político cuando y lo digo así de alto y de claro, ¿no? Cuando no se mira las cosas, ¿no? Que le pida al señor Utrilla el auto de apertura de juicio oral y así no tendrá que andar diciendo tonterías en los medios de comunicación, ¿no? ¿Por qué cree que se dan estas guerras políticas públicas cuando se supone que a ninguno le hace bien? Bueno, ¿Quién empieza? Ha habido antecedentes de casos como este, ¿no? Con retiradas de carné, en los que no se han hecho públicos, en este se han hecho. Yo sé que el señor Serrano esa misma noche, porque me llamaron, ¿no? Andaba enseñando las fotos, ¿no? Y luego nos acusa a nosotros de por qué no hemos dicho nada, ¿no? Bueno, pues él andaba esa noche enseñando las fotos por ahí, ¿no? Estas actitudes de un representante público, institucional, por ahí utilizando los medios de comunicación, las fotos, reenviando fotos o enseñando fotos, ¿no? De estas cosas, yo creo que
le dan muy poca seriedad a las instituciones, ¿no? El trabajo se lo deje a otros, ¿no? Él al final es presidente de la Diputación, ¿no? Este gamberrismo político, ¿no? Yo creo que no le corresponde a la seriedad que tiene que tener una institución como la provincial, ¿no? El Partido Socialista no se pronunció del suceso, del acontecimiento este que hemos hablado de Cedazo, hasta que un medio soriano también lo hizo público a la ciudadanía. ¿Por qué pasó esto? Lo he dicho, lo he explicado, ¿no? Otra cosa es que se entienda o se quiera entender, ¿no? Pero el Partido Socialista nos ha pasado, ¿eh? Y nos ha pasado en algún caso anterior, y yo he hecho alguna vez declaraciones, ¿no? Y he dicho que por rigor y por respeto, hasta que no se avanzara en el expediente, se tomara resolución o se resolviera el expediente, no quería hacer declaraciones, ¿no? a ese respecto. Y eso es lo que hemos hecho siempre, ¿no? Por respeto a quien se está encausando, ¿no? en todo el procedimiento y los procedimientos internos dentro del partido, que afectan fundamentalmente al orgánico, ¿no? Porque las actas al final son actas de concejal y las actas de diputado a diputado, ¿no? Bueno, pues en ese sentido nosotros lo que hicimos fue no ocultar la situación, porque nosotros la sabíamos, ¿no? Sino tramitar el expediente, ¿no? Y averiguar los hechos y recabar el acuerdo judicial, que no sé si es sentencia o es un acuerdo judicial al final, ¿no? Yo creo que ni siquiera es sentencia, ¿no? Por el que se llega a este acuerdo, con la sanción de pena económica y de retirada de carné, ¿no? Sin inhabilitación para cargo público, para ejercer cargo público, ¿no? Y nosotros estábamos tramitando ese expediente, ¿no? Él nos presentó su renuncia a los cargos orgánicos, obviamente porque esos cargos orgánicos son los que resuelven su expediente y él no podía estar ahí dentro mientras nosotros tramitábamos el expediente, y por eso lo hicimos, ¿no? Pero yo, mi vocación personal y profesional es jurídica, y con esto siempre he sido muy respetuoso, ¿no? En los juzgados, en la tramitación orgánica, y lo he seguido siendo. A quien hay que preguntar por qué se ha callado durante todo este tiempo es a quien enseñaba las fotos desde aquel día, ¿no? Y qué ha pasado desde entonces ahora para que hayan salido en tromba, ¿no? Con estas declaraciones, y a veces tan altisonantes en muchos casos, ¿no? Más allá, insisto, de no pretender justificar actuaciones que son reprobables, ¿no? La Plataforma del Pueblo Soriano en Almazán pedía la dimisión de Jesús Cedazo como alcalde del municipio. Argumento también al que se ha sumado Benito Serrano. Me gustaría ver si podemos recuperar esas imágenes. Aplicando la misma teoría que siempre ha aplicado el Partido Socialista, nosotros pedíamos exactamente lo mismo. En este caso, la dimisión del señor Cedazo, pero no una dimisión de la Diputación, o una dimisión o abandonar el Partido Socialista. Es decir, si has hecho algo que es punible tanto en la Diputación como en el Ayuntamiento, y no entiendo que se haya ido de la Diputación, que se haya ido o que haya dejado el Partido Socialista, porque lo único que entiendo es que dentro de 4 o 5 meses antes de las elecciones lo que se va a producir es una vuelta del señor Cedazo a las listas del Partido Socialista en las próximas elecciones, que es lo único que se busca, yéndose del Partido Socialista y cerrando el expediente. Bueno, utiliza con poco conocimiento, ¿no? La terminología jurídica, ¿no? Algo punible, algo es punible, algo es culpable, cuando hay una condena en este sentido, ¿no? No hay ninguna condena de inhabilitación para cargo público, no hay ninguna condena que repruebe esas conductas que conlleven jurídicamente, judicialmente o por aplicación del Código Penal, que conlleve la inhabilitación para cargo público, con lo cual digamos que puede ser punible desde el punto de vista político, ¿no? Pero no desde el punto de vista jurídico, que es lo que parece dar a entender, ¿no? Esto no es así, esto no es así. A partir de ahí se pueden asumir responsabilidades políticas por esa conducta, y es lo que ha hecho el señor Cedazo, en este caso renunciando a la Diputación Provincial, en la que fue elegido además, no directamente, sino de manera indirecta por propuesta del Partido Socialista y para no perjudicar al partido. Asume una responsabilidad política, que es lo que ha pasado en muchos de los casos de los que se está hablando ahora, ¿no? Se han asumido algunas responsabilidades políticas, pero no se ha dimitido de todo, ¿no? En todos los casos, ¿no? En algunos primero hubo unas dimisiones de algunas cosas, luego de otras. Es decir, se han asumido ciertas responsabilidades políticas, exactamente igual que en el caso del señor Cedazo, que ha asumido la responsabilidad de la Diputación. A partir de ahí, ¿qué es lo que creo que pretenden tanto el señor de Miguel como el señor Serrano? Bueno, pues ganar unas elecciones en Almazán que no han ganado, ¿no? Es decir, tratar de gobernar en un municipio donde las vecinas y vecinos no les han dado el respaldo popular, especialmente sonoro en el caso del Partido Popular, que tiene un único concejal en Almazán, ¿no? Bueno, yo creo que utilizar atajos para ganar en política,
o para tratar de ganar, quienes han perdido para tratar de ganar en política y hacerlo además de una manera tan, como digo, tan macarra, ¿no? En todo esto y a veces diciendo hasta cosas, ¿no? que no son ciertas, ¿no? En todo este escenario, ¿no? Y haciendo acusaciones falsas en algunos de los casos, ¿no? También para agrandar, ¿no? La magnitud del problema. Yo creo que dejan muy mal lugar a las personas, ¿no? Bueno, Pero es cierto que es un problema conducir bajo los efectos del alcohol. No, insisto, no pretendo justificar eso, ¿no? Pero que aquí se han dicho que se han suspendido comisiones, es decir, que alguno ha dicho cosas que no son ciertas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues convendría que la gente que no tratemos de agrandar lo que ya es grande y es importante, ¿no? Que es la conducta reprobable, ¿no? Pero yo creo que ya se va buscando otra cosa, ¿no? No se va buscando la reprobación de la conducta, sino tratar de conseguir un objetivo político electoral, ¿no? Pero bueno, no me sorprende, ¿no? Yo, de presidente de la Diputación, cuando alguien marchó de la Diputación, mis palabras fueron de ánimo y de aliento, ¿no? Cuando yo marché de la Diputación, las palabras del señor Serrano fueron todo lo contrario, ¿no? Es decir, que fueron de trasladar el problema del Partido Socialista, es decir, tratar de incomodar, ¿no? Bueno, pues estos son las personas, ¿no? Y creo que los ciudadanos felizmente distinguen bien a unos de otros, ¿no? ¿El Partido Socialista va a seguir apoyando a Jesús Cedazo para que siga siendo alcalde de Almazán? El Partido Socialista, con los otros 6 concejales que son del Partido Socialista en Almazán, va a seguir gobernando y aplicando políticas socialistas en Almazán, sí. Quería también preguntarle, los estatutos del partido provincial decían que... Porque, hombre, no vamos a votar al señor de Miguel para que gobierne, ¿no? No les voy a pedir a los 6 concejales, aunque a él le gustaría, seguro, pero no les voy a pedir a los otros 6 concejales del PSOE que le den el voto al señor de Miguel, ¿no? Que no ganó las elecciones, que yo supongo que es lo que quiere, ¿no? Pero podría ser otro candidato, de no ser... Bueno, pues Cedazo. pero eso ya les corresponde decidirlo a los concejales, con el mismo respeto a la autonomía local que siempre hemos tenido y me habéis oído siempre referenciar, ¿no? Insisto, otra vez, ¿no? Esto no justifica conductas, insisto, pero las responsabilidades políticas, a nuestro juicio, se han asumido y hemos dado carpetazo al expediente también, entre otras cosas, porque ha dejado de ser afiliado del partido. Esta semana también esa rueda de prensa en la que se comunicaba que se cerraba ese expediente, se comunicaba que según los estatutos, en este caso Cedazo ya baja en la provincial, pero podría darse de alta cuando él quisiera. Pasado el proceso en el que se le devuelve el carné, puede volver digamos, a la normalidad. Y lo dije en la rueda de prensa y no me voy a salir de eso, ¿no? Porque es, yo creo que para eso hicimos la rueda de prensa, dando la cara, ¿no? En todo esto, ¿no? Él es muy libre de pedirlo o no pedirlo, y yo no sé si lo va a pedir mañana o no lo va a pedir mañana, si le van a quedar ganas de pedirlo o no le van a quedar ganas de pedirlo, ¿no? 1 y 2, cuando toque, el partido analizará si cumple los requisitos para volver a ser afiliados del partido, ¿no? Pero ese escenario no está encima de la mesa, ¿no? Y también dije el otro día, ¿no? Seguramente lo que le preocupa a alguno es que se vuelva a presentar a las elecciones, ¿no? Bueno, pues no debería preocuparles, ¿no? Si tan reprobable ha sido su conducta, no debería preocuparles, ¿no? Es decir, como posible rival electoral, pero a día de hoy, sinceramente, no sé. Ni siquiera, aunque no hubiera pasado esto, a día de hoy sabría si se habría vuelto a presentar o no, porque de esto habíamos hablado ya antes, con lo cual tampoco lo sabía. Evidentemente ahora sigo sin saberlo, ¿no? Si el incidente hubiese ido a mayor, si hubiese afectado a terceros y tuviésemos que lamentar un suceso peor, ¿cómo habría actuado la Ejecutiva? Bueno, son hechos distintos también, ¿no? Es decir, no es lo mismo, evidentemente, que el daño sea personal, ¿no? en un vehículo, a que sea un daño a terceros. Pero podría haberse dado. También ha habido antecedentes, ¿no? Claro que se podría haber dado, ¿no? Pero no se dio, ¿no? Es decir, en esto, uno evalúa los hechos que se producen, no los que no se producen, ¿no? Es decir, no se juzga a nadie por lo que pudo pasar y no pasó, ¿no? Cuando se juzga a alguien, se lo juzga por lo que ha pasado, ¿no? Esto es un principio básico del derecho, ¿no? Estamos, en este caso, cubriendo un poco la espalda de Cedazo. Bueno, pero yo tengo esa vocación jurídica también, ¿no? Es decir, no se puede juzgar a nadie por lo que pudo pasar, ¿no? Se juzga por lo que pasa, ¿no? Y en este sentido, el Partido Socialista lo que tiene que juzgar es lo que ha pasado, no lo que podría haber pasado, ¿no? Porque desde luego de eso podríamos hablar mucho, ¿no? Se decía también que todos los ciudadanos en Almazán estaban apoyando a Cedazo por este trance que está pasando. ¿Realmente es así?
Bueno, a mí me consta y así me lo han trasladado, ¿no? En algunos casos, incluso lo personal, ¿no? Supongo que como todo, ¿no? Habrá quien opine una cosa y habrá quien opine la contraria, ¿no? Pero a nosotros lo que nos han trasladado desde el grupo de concejales es eso, ¿no? Que hay una parte también importante que está trasladando apoyo, ¿no? Cuando se polarizan tanto estas circunstancias, cuando estas circunstancias se llevan a los extremos que han pretendido llevar esta situación, ¿no? Bueno, pues al final la población se pronuncia, ¿no? Y hay un pronunciamiento que a nosotros es el que nos han trasladado, que es ese, ¿no? Seguro que esa conducta reprochable para otros es incalificable, ¿no? Y bueno, pero ahí tampoco podemos entrar a hacer, no vamos a hacer una encuesta, ¿no? Tenemos el expediente cerrado, de momento la cosa se queda así, tendríamos que esperar que pase el tiempo para conocer también la decisión de CEDAF, de si se da de alta de nuevo a la provincial. Vamos a cambiar de tema, si le parece, Luis. Vamos a hablar un poco de ese congreso del 18 de diciembre, esa cita que tenéis, en el que eres además cabeza del partido. Cuéntanos un poco, si nos puede adelantar algo, cuáles van a ser los movimientos que van a aparecer en el congreso. Bueno, felizmente tenemos una temporada de esto también hemos hablado mucho, ¿no? De la estabilidad que tiene el Partido Socialista, ¿no? No tenemos guerras internas, es decir, es un partido estable, ¿no? que se dedica a lo que se tiene que dedicar, que es a trabajar por las ciudadanas y por los ciudadanos, ¿no? en Soria, ¿no? Felizmente eso se refleja ahora en el Congreso Provincial, ¿no? Es verdad que se ha reflejado en el Nacional, donde solo ha habido un candidato a la Secretaría General, se va a reflejar en el Autonómico, donde solo va a haber un candidato, Luis Tudanca, a la Secretaría General, ¿no? En otro caso Pedro Sánchez. Y en Soria se va a reflejar también donde solo hay un candidato, ¿no? Esto es bueno, creo que sí porque no te distrae de tu labor política, ¿no? No tienes que distraer tu tiempo o emplear una parte de tu tiempo en hacer una campaña o demostrar que eres mejor que otro candidato. Esto no quiere decir que en el Partido Socialista no haya voces discrepantes también en algunos temas o que coincidamos miméticamente en todo lo que opinamos, ¿no? Pero creo que sí que quiere decir que tenemos un proyecto político asumido por todo el partido y que ese proyecto político al final se refleja en los órganos del partido y que ese proyecto tiene el aval mayoritario de los órganos del partido y que esa situación hace que no haya un descontento como para que alguien se presente, ¿no? Bueno, ese es el escenario y en realidad... nuevas, algunas caras nuevas. Y en realidad ahora de lo que tenemos que hablar es de la nueva ejecutiva provincial, ¿no? Pero sinceramente, hasta que no pase el Congreso Autonómico, que va a ser el último fin de semana de noviembre, no vamos a empezar esa tarea. Ahora estamos en la designación de los miembros al Comité Autonómico, es decir, al proceso autonómico, ¿no? Con llamadas ya, ¿no? Y con convocatorias para ese Congreso Autonómico. Hasta que no pase, no nos vamos a sentar con el equipo que va a configurar la nueva ejecutiva. No es que no te lo quiera contar, es que sinceramente no hemos empezado ese proceso, ¿no? Lo que sí que estamos ahora trabajando es en lo que nos importa, ¿no? Que es en el proyecto político, en el programa marco, el que vamos a presentar para los próximos 4 años como partido, y en eso sí que estamos trabajando en lo interno, pero todavía tampoco tenemos un documento que avance alguna medida, ¿no? Bueno. Estaremos muy pendientes entonces de esa fecha. Sin más, gracias Luis por acompañarnos esta noche. Ya sabe que aquí tiene un espacio para poder expresarse. Pues muchas gracias. La verdad es que un placer compartir este rato con vosotros y poder hablar de tantos temas, ¿no? De algunos no me habría gustado hablar, pero evidentemente el Partido Socialista y su secretario general siempre hemos dado la cara en todas las circunstancias y así espero que siga siendo. Gracias. Y gracias también a todos vosotros por llegar a este punto del programa de Soria en Serio. Ya saben que volvemos la semana que viene con mucha más actualidad, pero si tienen algún tema que proponernos, pueden hacerlo llamando al teléfono que aparece en pantalla o escribiendo un email, también ese correo que aparece en sus pantallas. Sin más, nos vemos la semana que viene, como siempre, con más actualidad.